Primero respirar. Si yo pudiera dibujar el encéfalo, más o menos está constituido así. Es decir, todo lo que tenemos dentro del cráneo, que hemos ido viendo a un comienzo, frontales, parietales, occipitales, temporales, etc. Y entonces está constituido el encéfalo por varias partes, ¿sí? ¿Cuáles son esas partes? En primer lugar tenemos el telencéfalo. El telencéfalo. Entonces aquí voy a poner el telencéfalo. El telencéfalo está dividido a la vez, o se llama también cerebro. Y ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son los hemisferios cerebrales que tenemos? Derecho e izquierdo. Entonces, este telencéfalo o cerebro está dividido en lóbulos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el lóbulo que tenemos frontal? Aquí? Frontal. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y hay un quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula, que está medio oculto. Entonces, este es el telencéfalo, ¿ya? En la parte del medio tenemos el diencéfalo. Diencéfalo se llama también el cerebro medio. Cerebro medio. Y el diencéfalo está organizado en varios núcleos. Por ejemplo, el principal se llama el tálamo. Pero también hay otros músculos, otros núcleos. El epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo. ¿Dónde están todos estos núcleos del diencéfalo? Pues están acá en el cerebro medio, que en su momento ustedes irán conociéndolos. Luego viene el tallo cerebral. En algunos libros, tronco encefálico. Tallo cerebral. O en algunos libros se llama tronco encefálico. Da lo mismo decir tallo cerebral o tronco encefálico. Y el tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. ¿Ok? El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y finalmente, detrás del cerebelo, detrás del tallo o tronco encefálico, tenemos el cerebelo. Entonces, todas estas partes que acabo de mencionarles forman ¿qué cosa? El encéfalo. ¿Dónde se encuentra el encéfalo? Dentro del cráneo. Bueno, dentro de los huesos del cráneo. Ya saben ustedes.
el frontal, los parietales, el temporal, el occipital, el etmoides, el esfenoides, etc. ¿No es así? Pero les decía que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es la continuación del encéfalo que termina en forma de un penacho de nervios que se llama la cola de caballo. ¿No es así? La médula espinal, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la columna vertebral, ¿no es cierto? Entre las vértebras. Imagínense una vértebra ahí, otra 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 vértebra ahí, etc. Entonces, la médula espinal se encuentra entre las vértebras. Bueno, entonces el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Se entiende? El sistema nervioso periférico está formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios periféricos. Bueno, ¿cuáles son los 12 pares de nervios craneales? ¿Cómo se llama el primero? El nervio olfatorio, ustedes ya saben. ¿Cómo se llama el segundo? Nervio óptico, ¿sí? ¿Cómo se llama el tercero? Nervio motor ocular común. ¿Cómo se llama el cuarto? Nervio coclear, ¿no? ¿Cómo se llama el quinto? Nervio trigémino. ¿Cómo se llama el sexto? Nervio abducens. ¿Cómo se llama el séptimo? Nervio facial. Me alegro que ya sepan. Claro, a estas alturas ya deben saber todo. El octavo se llama nervio vestíbulo coclear. El noveno se llama nervio glosofaríngeo, ¿no? Glosofaríngeo. El décimo se llama nervio estudiante, nervio vago. El 11º se llama nervio espinal. Y el 12º se llama nervio hipogloso. Hipogloso mayor, ¿no? Ahora, dentro de estos nervios, algunos son sensoriales, es decir, nervios que están en función de los órganos de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos? El sentido de la visión es uno, el sentido de la olfacción es otro, el sentido de la audición es otro, el sentido del gusto es otro. Entonces, dentro de estos nervios, hay nervios que están en relación con la visión, que es el óptico, con la olfacción, que es el olfatorio, con la audición y el equilibrio, que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Y cuando nos falta con el gusto, que están relacionados el séptimo y el noveno par. Entonces esos nervios se llaman nervios sensoriales. Otros nervios son sensitivos, otros nervios son motores y otros nervios son mixtos. Una gran mayoría de ellos son mixtos, tienen varias de esas dos funciones.
¿Cuál es el nervio sensitivo por excelencia? El trigémino. El trigémino es un sensitivo por excelencia. Ustedes ya saben bien que el trigémino tiene 3 ramas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 ramas del trigémino? El olfatorio, el maxilar y el mandibular. Y ustedes saben muy bien, porque deben estar llevando la anatomía dentaria, que el trigémino viene a inervar la parte que está alrededor del ojo, todo lo que está en el ojo. El maxilar viene a inervar todo lo que está en la arcada dentaria superior y todo ese territorio. Y el mandibular viene a inervar toda la arcada dentaria inferior y todo lo que está en ese territorio, ¿no es así? Si alguna vez ustedes han tenido dolor de cabeza, ese es el trigémino. Si alguna vez han tenido migraña, ese es el trigémino. Si alguna vez han tenido ustedes en el ojo dolor, ese es el trigémino. Si alguna vez les ha dolido el oído, es trigémino. Si alguna vez les ha dolido una pieza dentaria en el maxilar, es trigémino. Si alguna vez han tenido dolor en la mandíbula, en alguna pieza dentaria, es trigémino. Si alguna vez han tenido algún problema con la fosa nasal, es trigémino. Si alguna vez se han mordido la lengua, es trigémino, ¿no? Hay una colega acá en salud que tiene neuralgia del trigémino. A la pobre doctora le han dado toda clase ya de medicamentos, toda clase de medicamentos. Anda media zombiada, como zombie ya la pobrecita, porque ya no saben qué darle. Ya le han dado todos los analgésicos antiinflamatorios que hay. Y finalmente ahora le han dicho pues que si no funciona con medicamentos, le tienen que hacer una cirugía. Pues el neurocirujano tendrá que bloquear el trigémino, no sé qué hará. No se puede sacar el trigémino, ¿no? Porque el trigémino tiene una buena inervación en la cara, ¿se dan cuenta? Ustedes. Y la literatura relata que la neuralgia del trigémino es tan dolorosa, que muchas personas han terminado suicidándose con neuralgia del trigémino. Entonces el nervio sensitivo por excelencia es el trigémino. Pero el trigémino no es puramente sensitivo. El trigémino también es motor. ¿Para qué músculos es motor el trigémino? A ver. Para los masticadores. ¿No es así? Después hay músculos motores. Ustedes ya saben. Hay los músculos que están alrededor del ojo, por ejemplo, son músculos motores. Entonces hay músculos sensoriales, sensitivos, motores y finalmente mixtos, que son la mayoría. El primer y el segundo par son extensiones del cerebro. El primer y el segundo par, extensiones directas del cerebro. Desde el tercer par hasta el 12º par, nacen en el tallo cerebral, en el tronco encefálico. Desde el tercer par hasta el 12º par, nacen en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Ya veremos en qué orden nacen. Bueno, como parte de los nervios periféricos, del sistema nervioso periférico, están los 31 pares de nervios periféricos. Miren, el primer par sale por encima del ápice, el segundo par por debajo del ápice, el tercer par por debajo del axis, el cuarto par por debajo de la tercera vértebra cervical, el quinto par por debajo de la cuarta vértebra cervical, el sexto par y así sucesivamente
los nervios periféricos vienen a la periferia. ¿Y cómo se clasifican los nervios periféricos? Se clasifican en 8 pares de nervios cervicales, en 12 pares de nervios torácicos, en 5 pares de nervios lumbares, en 5 pares de nervios sacros y en un par de nervios corsígeos. En total 31 pares de nervios craneales. ¿A dónde vienen los nervios periféricos? O nervios espinales también se llaman. ¿A dónde vienen? En el cuerpo. En la periferia. Pues esto que dice su nombre, ¿no? Vienen a la periferia. Vienen a la periferia. ¿Qué nos hacen sentir estos nervios periféricos? El dolor, el calor. Las diferentes sensaciones que tenemos en la periferia, ¿no? A ver, váyanme diciendo algunas. El dolor, por ejemplo, ¿no? El dolor. Sí, el tacto, el frío, por ejemplo, el tacto, el dolor, el frío, el calor. Si le pongo algo caliente o algo frío a ella, a cualquier persona, van a sentir. Si le pongo algo caliente, algo frío, si le produzco dolor, si le aprisiono la presión, van a sentir, ¿no? Incluso les decía que hasta las sensaciones libidinosas, así se llaman, las sensaciones de, pues de cariño, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes en la casa en la mañana se despiden de la mamá, del papá, pues a veces con un beso, ¿no? Con un beso en la frente, en la mejilla. A veces cuando se encuentran con el cortejo, con la corteja, pues un besito. A veces se abrazan, se agarran de la mano, en fin, esas sensaciones también las sentimos, ¿no? Imagínense una mamá dándole teta a su guaguita pequeña que recién acaba de tener. ¿Qué sensación debe ser más placentera, no? Para la guagua y para la mamá también, ¿no? Entonces se llaman sensaciones libidinosas, estas sensaciones de caricias. Entre ellas están el beso, las caricias, las relaciones que tenemos normalmente entre parejas. Entre ellas están muchas otras relaciones, ¿no? Cuando nos saludamos, por ejemplo, nos damos la mano, nos damos un besito en la mejilla, etcétera, ¿no? Son tipos de relaciones que tenemos. Entonces, miren ustedes los nervios periféricos encargados de cuántas relaciones son, de cuántas sensaciones son, mejor dicho. Entonces los nervios periféricos, el sistema nervioso periférico, se transforma o se divide en 12 pares de nervios craneales y en 31 pares de nervios sensitivos. ¿Está claro? Borro todo esto. El sistema nervioso orovegetal. Sí, no, hay otro. Bien. Y luego les decía que tenemos el sistema nervioso órgano vegetativo. El sistema nervioso órgano vegetativo se convierte en sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso mientérico. Enseguida les voy a explicar cuáles. ¿Qué quiere decir sistema nervioso simpático? Miren, al lado de la columna vertebral, bien en el fondo del cuerpo, tenemos unos ganglios nerviosos, ¿ok? No tiene nada que ver con los ganglios linfáticos, Estos ganglios nerviosos, imagínense un ganglio nervioso,
Imagínense, lo voy a agrandar, que es un ganglio nervioso. El ganglio nervioso está formado por numerosos cuerpos de neuronas, ¿ok? Miles de cuerpos neuronales, ¿ya? Ese es un ganglio nervioso. Entonces, a lo largo de la columna vertebral tenemos la cadena del simpático izquierdo en este caso, ¿sí? Que está formado por ganglios nerviosos que están unidos por fibras nerviosas y que se extienden desde el atlas hasta la columna, hasta el coxis, ¿ya? De la misma manera, en el otro lado tenemos ganglios de la cadena del simpático del lado derecho, al lado de la columna vertebral. También son ganglios nerviosos que están unidos por fibras nerviosas, ¿sí? Y que están en el lado derecho. Se extienden desde el atlas hasta el coxis. Bueno, la cadena del simpático derecho, la cadena del simpático izquierdo. De estas cadenas salen nervios, salen fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas vienen a todos los órganos internos, ¿ok? Voy a, por ejemplo, hacer el ejemplo de que viene al corazón, o si quieren a los pulmones, o si quieren a los dos, ¿ya? Imagínense el corazón, imagínense los dos pulmones, en fin, ¿ya? Imagínense cualquier otro órgano interno. Entonces, del sistema nervioso, de las cadenas del simpático derecho e izquierdo, salen fibras nerviosas a todos los órganos internos. Este sistema nervioso simpático tiene un mediador químico que se descarga cuando llega a los órganos que va a inervar. ¿Cómo se llama el mediador químico? Se llama adrenalina. ¿Sí? Este es el sistema nervioso simpático. Se llama también adrenérgico. ¿Por qué se llama también adrenérgico? Porque su mediador químico que libera se llama adrenalina. ¿Ya? Es importante porque, como ustedes ya saben, el sistema nervioso simpático es el sistema estimulador en casi todos los órganos internos. Es el sistema estimulador, es el sistema excitador en casi todos los órganos internos, menos en los órganos del aparato digestivo, donde es inhibidor. El sistema nervioso simpático es un sistema estimulador, excitador en casi todos los órganos internos, menos en los órganos del aparato digestivo, donde es inhibido. Bueno, y ya les decía, ¿no? Algunas veces nos enfermamos y entonces pues nos comienza a subir la temperatura, nos comienza a dar taquicardia, comenzamos a respirar más fuerte, el dolor nos produce más excitación en el cuerpo cuando estamos enfermos, ¿no? Adrenalina, la adrenalina. ¿Se imaginan esta noche cómo van a estar esos pobrecitos jugadores de Bolivia frente a los argentinos? ¿Cómo estará la adrenalina de esos changuitos bolivianos? Y los llevan a jugar con el campeón del mundo, el colero con el campeón del mundo. No sé por qué hacen eso, porque yo tenía 5 años
y mi papá me llevaba al estadio a ver, y desde los 5 años soy fanático del fútbol. Hoy ya tengo 110 años y sigo con el mismo problema. A los 5 años no se clasificaba a Bolivia, a los 110 años no se clasifica a Bolivia. Cacho, ¿qué hacemos? Entonces ya a esta edad ya reniego, pues, ¿no? Ya no me puedo alegrar de Bolivia, una vaina. Ese es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático está comandado por el nervio vago. El nervio vago nace en el tallo cerebral. Nace acá el nervio vago. Y el nervio vago se lo llama así por su recorrido. En realidad su verdadero nombre es nervio cardio-neumo-entero-gástrico. Así se llama el nervio vago. Cardio-neumo-entero-gástrico. Ese es el verdadero nombre. Pero para resumir le han dicho vago. ¿Por qué? No es como ustedes, no estudian, no. Lo que pasa es que su recorrido es muy vago, ¿sí? Entonces, inerva sistema respiratorio, inerva sistema cardiocirculatorio, inerva sistema digestivo, inerva sistema urinario, en fin, inerva también el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, inerva todos los órganos internos, así como el sistema simpático. Entonces, ¿qué hace el vago? El vago va a liberar, que nace en el tallo cerebral, les decía, cuando viene a los diferentes órganos, también va a dar fibras nerviosas, nervios, que van a inervar estos órganos. Y descarga en ellos un mediador que se conoce con el nombre de acetilcolina. Por eso es que el sistema nervioso parasimpático es llamado también colinérgico. Por la acetilcolina. La acetilcolina es el mediador químico del vago. Entonces, este sistema nervioso parasimpático que está comandado por el vago tiene la función de inhibir la mayor parte de los órganos de los diferentes aparatos. El sistema nervioso parasimpático es un inhibidor de la mayor parte de los órganos del sistema, de los órganos internos, excepto en los órganos del aparato digestivo, donde es excitado, donde es estimulado. Por ejemplo, ¿quién aumentará las glándulas salivales? ¿Quién estará acá? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. El parasimpático. ¿Quién aumentará la producción de jugo gástrico? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. ¿Quién aumentará la producción de bilis? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. ¿Quién aumentará la producción de jugo intestinal? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Entonces, ¿quién aumentará la motilidad del intestino? El parasimpático. Entonces, fíjense, el parasimpático es estimulador en el aparato digestivo, pero en el resto de los órganos es inhibidor. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, este es el sistema nervioso órgano vegetativo. El sistema nervioso órgano vegetativo está formado por el sistema nervioso simpático, por el sistema nervioso parasimpático y por el sistema nervioso mientérico. El sistema nervioso mientérico está dividido en dos plexos. En realidad es un sistema que viene a inervar
las paredes del tubo digestivo. Las paredes del tubo digestivo. El sistema nervioso mientérico solo está en el tubo digestivo, no está en ningún otro órgano más. Y entonces ahí tenemos dos plexos, un plexo nervioso que se llama de Meissner y otro plexo nervioso que se llama Auerbach. El sistema nervioso de Meissner y de Auerbach. ¿Y qué hacen estos dos sistemas? Anoten cuáles son las funciones. Le da el tono, la elasticidad y la motilidad al tubo digestivo. Tono, elasticidad y motilidad al tubo digestivo. Hay una enfermedad que ataca al sistema nervioso mientérico. La enfermedad que es transmitida por la vinchuca, ¿qué se llama? El parásito de Chagas, ¿qué se llama? ¿Qué? ¿Qué se llama el parásito de Chagas? No olvidamos. ¿Qué? Eso. ¿Qué se llama? Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi nos introduce, más bien, la vinchuca nos introduce el tripanosoma al deyectar en nuestro organismo. Saca la sangre y en el mismo lugar deyecta, hace popó. Y esa deyección nos produce un escocido, un rascado. Y por ahí nos introducimos el parásito. El parásito, con el correr del tiempo, fabrica unas toxinas que afectan a la conducción eléctrica del corazón y al sistema nervioso mientérico. Por eso es que ustedes, cuando sepan de algún chagásico, además de tener problemas en el corazón, el chagásico tiene problemas en el intestino. Tiene dólico megacolon chagásico. Sí, es una persona que tiene el intestino más largo, más ancho de lo normal. Y entonces eso le produce unas constipaciones, unos estreñimientos totales, ¿no? He conocido chagásicos que iban cada 10º día al baño, totalmente constipados, totalmente estreñidos. Había que ponerles enemas, de todo, ¿ya? Entonces ese es el sistema nervioso mientérico. En síntesis, este es el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso organovegetativo. Ahora bien, vamos a ir viendo cada uno de estos sistemas a lo largo de estos meses. ¿Ok? ¿Qué fecha estamos? Septiembre, octubre y a fines de noviembre tengo que terminar esta materia. En diciembre tengo que ir a pasar la Navidad con mis hijos, así que no me van a ver a partir del 20 de diciembre. Si se tiran, están jodidos, porque no sé quién les tomará los desquites. Así que hasta el 20 de diciembre me cuentan conmigo los que se tiran. No sé qué harán los que se tiran. Y el 20 de diciembre marcho, paro, ¿ok? Y no vuelvo hasta después de enero. Así que tienen que estudiar esta parte que les toca para poder aprobar. El día martes es examen de cuello, ¿no es cierto? Todo cuello. Correcto. ¿Sí? Chao, a las 10. Vámonos.